Un desayuno, bueno, después de andar unos 10 millas después del camping, un desayunito healthy, unas manzanas, unas bananas, unas galletas, unos cacahuates o maníes y mi cafecito. Acá estoy en la Chevron, saliendo de la ruta 101. No tenía la idea de irme a Solvang, la idea era irme más al norte, pero vi el letrero y algo me llamó. Solvang me dijo, ven. Así que para allá vamos, hacia allá, Solvang. Debe estar unas 20, 30 millas, ahí les contaré en el camino. Siempre recuerdo, comida saludable, fruta, cacahuates, tiene buenas grasas, buena proteína, y bueno, y un café. Todo peruano tomamos el café siempre, ¿no? Somos casi como colombianos, no nos puede faltar un cafecito o el tinto, como llaman allá. Nos vemos en la ruta y gracias por seguirnos. Bueno, nos estamos dirigiendo en estos momentos, después de este breve desayuno, a la ciudad de Solvang. Aquí en el mapa muestra que 3,4 millas al Visitor Center. De ahí vamos a visitar quizás el molino y algo de la ciudad. Yo lo llamo como el Pozuzo de California, porque es una ciudad formada como tipo Ámsterdam, Alemania, una de esas zonas, de Europa. Solvang. Parece que algo pasó aquí que tuve que regresarme. Estaba dejando una basurita. Siempre mantener limpio donde vayan. Así todo limpio, no nos falta nada. ¡Vamos! Despertar en el refugio es como tener un pie en el paraíso y el otro en la carretera. Con la paz del océano aún resonando en nosotros, la Pucca Guaira y yo retomamos el asfalto con un nuevo destino que promete un cambio de escenario total: la ciudad de Solvang. Hay una verdad que todo motero conoce y que una escritora famosa, Melissa, captó a la perfección. La moto no es un vehículo, es un vehículo para la transformación. Y es cierto, en apenas unas curvas, el paisaje costero se transforma en los valles interiores de Santa Inés. El aroma a sal marina se funde con olor a tierra seca y roble. Y de pronto, es como si una máquina del tiempo nos hubiera teletransportado. ¿Por qué llegar a Solvang? No es solo llegar a un pueblo, es aterrizar en Dinamarca. Sus molinos de vientos, sus edificios con entremado de madera y sus techos de paja. Falsa crean una ilusión perfecta. La historia, este lugar no es antiguo por casualidad, sino por elección. Fue fundado en 1911 por un grupo de educadores daneses que buscaban escapar del rigor del medio oeste americano. Compraron estas casi 9,000 acres de valle y decidieron preservar su herencia, creando una ciudad universitaria que con el tiempo se convirtió en el tesoro turístico que es hoy. Más que un pueblo, es una experiencia, es el olor de la Apfelkiffer, esas bolas de masa esponjosas mezclándose con el aroma del café. Es la tentación en cada vitrina de pastelería, es caminar por calles con nombres como Copenhagen Drive,
y sentir la alegría y la meticulosidad de un estilo de vida que cruzó un océano para echar raíces aquí. Y mientras le narramos la historia de Solvang, Perucho aprovecha en tomarse una foto al frente del molino, como Don Quijote. Solvang, como verán, es parecido a un pueblito de los Estados Unidos alejado de las ciudades. Así que aquí estamos, la Puka Guaira y yo, estacionados en medio de un postal danés en el corazón de California. Este viaje no es solo about miles, sino sobre descubrir los mundos dentro de nuestro mundo. Y la mejor parte es que la carretera aún nos susurra que hay más por venir. Es decir, los costos de las casas aquí son bien caras. No sé exactamente cuánto será el precio, pero es una localidad bastante cara. De gente de dinero. Olsen Bakery Tradition. ¿Dónde parquearon? Ahora viene lo más difícil en estas ciudades: buscar parqueo o estacionamiento. Pero como tenemos una moto, las motos son mucho más fáciles de encontrar lugar. Acá estamos en la pastelería Olsen. Mira los dulcecitos, qué ricos que están. Mira, de chocolate, de esto. Mira acá los dulces. Oh, mira cómo me veo. Está buena esa. Estamos en el Olsen Bakery. Me hace recordar Olsen, me hace recordar la familia Ingalls. ¿Ustedes recuerdan los Olsens? Bueno, acá estamos en Solvang. Acá comiendo un Danish y un ice latte coffee que hace calor. No sé si es el clima que hace calor o... Uf, qué bien se refresca Perucho. Uf, buenísimo. Aquí tengo que recalcar algo, que los europeos, en especial los daneses, alemanes, italianos, su pastelería es muy buena, de las mejores, yo diría, en el mundo. Y quiero mostrarles algo interesante. Acá tenemos al chef de la pastelería, ¿ves? Ese chef que los da la bienvenida. Y acá encontramos en una galería de fotos de esos souvenirs. Aquí nevando. La hawaiana ahí bailando, toda sexy. El gatito saludando. Ya estamos en Solvang Trail. Dejamos atrás la fantasía danesa de Solvang y luego de despedirnos de la niña del bus. Oye, ya estamos saliendo de Solvang otra vez. Digo que este es hacia la zona norte. Esto es lo agradable de los moteros, siempre saludándonos, así no nos conozcamos en la carretera. Salimos, de pronto, el valle nos recibe con este silencio verde. Hermoso paisaje a donde se viera. Allá, al río, el tiempo parece fluir a otra velocidad, más lento, como estas aguas que serpentean sin prisa entre las colinas. Todos los ranchos, acá una cancha de golf. Es en estos momentos, rodeado solo por el murmullo del agua y la Puka Guaira descansando, cuando uno entiende que los verdaderos lujos no se compran. Son instantes como este, la quietud, el simple latir de la tierra, un recordatorio de que la paz más profunda a menudo se encuentra en los espacios entre un destino y el siguiente.
¡Sigamos! Miren esos viñedos, hermosos. Dejamos atrás los cuentos de hadas daneses y la Puca Guaira ansia el siguiente capítulo. La carretera se enrosca hacia el oeste, llevándonos hacia el mar, pero con una parada secreta en el alma. Un susurro de historia que aguarda escondido en el valle. Vamos a entrar a la misión de Lompoc, que está en toda la ciudad de Lompoc. Primero, la carretera nos deposita en Lompoc. Más que una ciudad, es un respiro entre colinas, un lugar donde el tiempo pintó sus calles, con murales vibrantes que cuentan sueños en lugar de anunciarlos. Mientras recorremos sus avenidas, la moto parece encontrar el ritmo de una cadencia más lenta, la de un pueblo que nació del ferrocarril. Continuamos en Lompoc, la zona downtown, el centro de Lompoc. Y floreció con las flores, porque Lompoc, sin quererlo, guarda también su propio eco del pasado, una pequeña y olvidada misión, la misión de Lompoc, que hoy son apenas vestigios, un prólogo humilde de la grandeza que se avecina. Allá al frente tenemos a la iglesia de Lompoc. Porque no muy lejos de aquí, aguardando entre los pliegues de la tierra, se alza un silencio de adobe y campanas, un lugar donde el tiempo no pasó de largo, sino que se detuvo a respirar. Es el eco vivo de la historia y es nuestra siguiente parada en el siguiente capítulo. Y acá llegamos al final de la calle con la bandera de California, del estado dorado, la bandera de los Estados Unidos, y esa ya debe ser, no sé. Al frente del edificio es el Veteran Memorial Buildings. Y ahí llegamos al final. De aquí para allá no hay nada. Para allá también acaba. Esta fue la ciudad de Lompoc, a 29 millas al norte de Santa Bárbara. Perucho en ruta, esta vez estamos visitando en nuestro camino al norte la misión histórica, y es de la época de cuando esto pertenecía a España. Muchas gracias, estimados televidentes, por seguirme hasta aquí, por darme un like, comentar cómo les pareció y suscribirse al canal. En el próximo capítulo les mostraremos cuál es esta misión. Me despido en la lengua milenaria, el quechua, Tupananchiskama, que significa hasta volvernos a encontrar, y que Dios y la Pachamama os cuide y bendiga a todos. Muchas gracias.